Listo. Bueno, siguiendo con la programación de esta unidad, vamos a manejar ahora el criterio de trabajar con una primera herramienta, ¿no? Adicional, bajo el criterio de herramientas para la investigación. Ya, entonces, esta va a ser una ayuda desde el punto de vista, la herramienta se denomina como o está clasificada dentro de los gestores bibliográficos. La herramienta que vamos a utilizar, como ya se mencionó en la clase anterior, es el Zotero. Esta es una herramienta que cumple con ese criterio dentro de los gestores bibliográficos. ¿Qué es esto? Este tipo de herramientas nos ayudan a manejar el criterio de lo que tiene que ver con las citas bibliográficas. Ya revisamos eso en la parte del Word, ¿no? Ya hicimos una práctica sobre lo que eran las citas utilizando normativa APA, todo eso. Ya. Lo mismo lo vamos a trabajar, pero ahora vamos a ayudarnos en este nuevo software, en este nuevo programa. Este programa Zotero tiene igual otras funcionalidades que ya les vamos a ir mencionando. Bueno, como les dije, para ganar tiempo, entonces espero que ya lo tengan instalado y ya vamos a ver cómo lo enlazamos para nuestro trabajo, tanto con el Chrome, con el navegador, como también tenemos que enlazarlo con el Word. Ya vamos a ver eso. Bueno, vamos rápidamente a ver la parte de introducción para tener más tiempo para hacer la práctica. Entonces les voy a proyectar las diapositivas. Y con eso empezamos ya a determinar qué es este programa. Bueno, estoy proyectando la parte teórica. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok, bueno. Como título, como vemos, nos dice Zotero, ¿no? Gestor de referencias bibliográficas. Como ya tenemos claro, entonces, el Zotero es un programa, es una aplicación para la administración de referencias bibliográficas. Es un software libre que podemos instalarlo sin ningún problema, que funciona con un conector para los navegadores Chrome, Mozilla, Firefox. Bueno, ya vamos a ver cómo agregamos ese conector. A través de Zotero, utilizando Zotero, nos permite compilar, organizar, citar y colaborar en la presentación de referencias bibliográficas de todo tipo de fuentes. Es decir, facilita su trabajo académico o de investigación. Ya vamos a ver justamente en qué parte es lo que nos va a ayudar, en qué parte se nos hace más fácil de pronto utilizar este programa. ¿A quién puede resultar útil la información que trabajemos con Zotero? Bueno, al investigador le proporciona el medio para almacenar una base de datos personal de investigación. Cuando nosotros vamos a hacer una consulta sobre algún tema, ¿no? Obviamente vamos a Internet, vamos al Google y empezamos a ver páginas relacionadas con el tema, ¿no? Y de pronto empezamos a guardar esas páginas. Ese criterio también lo va a hacer el Zotero, pero de una manera más organizada, ya vamos a verlo. Entonces, acá en el entorno de Zotero se denominan colecciones o bibliotecas. Entonces, me va a dar la posibilidad de ir armando mi propia colección, de ir armando mi propia biblioteca. Al docente, además de proporcionarle mecanismos de investigación, le permite dar acceso a las bibliografías relacionadas con un curso o asignatura. Ya. Supongamos entonces yo ya me creo una base de datos con toda la información bibliográfica y esa yo la podría compartir con ustedes para que en ese caso ustedes puedan también ver mis fuentes bibliográficas. Es decir, me creo yo una colección, una biblioteca y luego puedo compartir con ustedes esa información. Y obviamente al estudiante, previo a su tarea o trabajo de titulación o de investigación, le da la posibilidad de compilar las referencias bibliográficas consultadas. La idea en donde se va a hacer más fácil el empleo de Zotero es que, de cierta manera, este programa se va a encargar de generar las referencias, se va a encargar de ir almacenando los datos bibliográficos.
Recuerden que en el Word, con la utilidad del Word, nosotros teníamos que ingresar, ¿no? Teníamos que ingresar el nombre del recurso, teníamos que ingresar los autores, el año de edición, el título, toda esa información. Ya. Aquí Zotero de manera automática recoge esa información. Ya lo vamos a ver, ¿no? Y ahí radicaría la parte en donde se hace más beneficioso utilizar este tipo de software. Bueno, alguien más se está uniendo. Listo. Bueno, avanzamos. En la instalación, como ustedes ya lo han de haber hecho, no había ningún problema. Este es un programa, ¿no? Por lo tanto, hay que instalarlo. Y ya vamos a ir viendo la interfaz, qué es lo que nos presenta en esta parte. Bueno. Algo importante acá nos dice, luego de instalar la aplicación, asegúrese de instalar el Zotero conector. Ya vamos a hacer eso. Para el navegador de su preferencia, la extensión le permitirá compilar automáticamente los registros bibliográficos desde las páginas que esté consultando. Este criterio, entonces, vamos ya a ir también trabajando con lo que ustedes ya tienen. Entonces, voy también acá a abrir Zotero, ¿no? Voy a abrir acá Zotero. Ya. Vamos a ver primero esta forma de conexión entre el navegador que tengamos. En este caso, yo utilizo como navegador predeterminado el Chrome, ¿no? El Google Chrome. La idea es que vamos a establecer una relación entre el navegador y este programa, y Zotero. ¿Ya? ¿De qué manera? Mientras yo esté navegando por internet y por ahí encuentro algún documento, alguna página web que me sea de interés, simplemente con un clic yo la puedo ir guardando dentro del entorno de Zotero. Entonces, para poder hacer esa acción, necesito enlazar el Chrome con Zotero. Ya. Entonces, vamos a ir viendo esa parte, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos eso. Es muy rápido esa partecita. Bueno, con todo, primero termino la presentación y de ahí vamos ya trabajando con esas otras partes. Aquí yo tengo la ventana cuando Zotero ya se ha instalado. Entonces vemos que aquí yo tengo tres partes en esta ventana donde está mi biblioteca, donde tengo los recursos, las carpetas, las colecciones. Aquí tengo los contenidos de cada una de esas colecciones. Y acá en información, como vamos a ir viendo, aquí voy a tener ya la información bibliográfica. Esto, de cierta manera, no lo ingresamos nosotros, sino automáticamente Zotero lo va recopilando. Y también tenemos que integrar a Zotero con Word. Obviamente, en donde vamos a hacer el documento escrito es en Word, ¿no? Por lo tanto, también vamos a manejar este criterio de integración del Word con Zotero. La idea es no utilizar la utilidad que tenemos en Word, ¿no? Para las citas. Ya habíamos hecho eso antes. Lo que queremos ahora para las citas bibliográficas es utilizar justamente este programa, el Zotero. Bueno, eso entonces, la información teórica. Vamos a pasar a la parte de ir, como nos decía, ir enlazando el programa en primera instancia con el navegador. Ya. Voy a compartir mi pantalla para que vayan viendo lo que hay que hacer. Ya, bueno, me supongo que están viendo, yo estoy apuntando acá a internet, ¿no? Ya. Si se dan cuenta, en mi barra de herramientas, yo tengo aquí un icono pequeñito. Aquí me dice Save to Zotero. Ya. La idea es que mientras yo esté navegando en internet y cuando encuentre algún documento que me sea de interés, simplemente le doy un clic sobre este icono y se va a ir guardando en Zotero. Ya.
Para hacer eso, entonces, vamos a trabajar con el conector, como nos decía ahí, ¿no? Vamos a manejar voy a entrar a la página de Zotero. Ya. Esta es la página principal. De aquí, obviamente, bajamos el instalador, ¿no? Ustedes ya hicieron ese proceso. Ya, entonces, de aquí bajábamos el instalador. Me imagino que obviamente trabajaron con este, ¿no? Para Windows. La mayoría, creo que todos tenemos Windows. Ya. El asunto es de que ya está instalado, ¿no? O sea, ya está instalado el programa. Lo que queremos ahora hacer es esta partecita, instalar el conector para Chrome. En este caso yo tengo el navegador por defecto, es justamente el Chrome. Estoy manejando ese navegador. Y creo que la mayoría también lo utiliza, ¿no? Si están utilizando otro navegador, ahí tienen que vuelta a instalarle para el navegador que estén trabajando. Creo que en Firefox se instala automáticamente el Zotero, esta partecita. No he probado. Bueno. Vamos a instalar, ¿no? Entonces le dan un clic acá en Install Chrome Connector. Me van avisando cualquier situación. Yo le voy a dar, asimismo, le voy a dar un clic, aunque yo ya lo tengo instalado, ¿no? Ya. El criterio va a ser y van a revisar si les aparece ya ese icono. Bueno, yo le di un clic, ahí de pronto ya les empezó a instalar. Y van a ver si de cierta manera les aparece ya acá un pequeño botoncito. Al lado de la barra de dirección, ¿no? En la parte donde ponemos las direcciones web. Entonces ahí debe aparecernos un botoncito. ¿Sí están haciendo eso? Me van comentando algo, ¿no? ¿Ya visualizaron ese botón? Sí, sí, ya está. Ah. Listo. Juan. Vamos a dejarlo ahí para ver ya cómo empezamos a trabajar con ese botoncito. Ya. Vamos a abrir Zotero. Es decir, ya lo dejamos ahí. Ya vamos a ver cómo lo trabajamos. Ahora vamos a abrir el programa, el Zotero. Ya, entonces voy a abrir Zotero. Y se me presenta esta pantalla. De pronto, obviamente, como yo sí he trabajado en Zotero, lo tengo ya instalado, tengo datos. A ustedes les debe aparecer vacío, ¿no? O sea, aquí van a tener mi biblioteca y de pronto el resto de elementos vacíos. Yo aquí tengo datos, ¿no? Porque sí he trabajado algunas ocasiones con Zotero. Ya. Estoy en el entorno de Zotero. Sí están viendo, ¿no? Sí, profe. Ya. Bueno. En esta parte primera, en esta parte que tenemos a la derecha, nos dice mi biblioteca. Aquí es en donde vamos a manejar una primera utilidad de Zotero. A Zotero también lo puedo utilizar como un repositorio web. ¿Qué significa eso? Que voy a manejar una organización, ¿no? Para ir guardando información de Internet. Entonces aquí podemos ir agregando carpetas. Las carpetas aquí se llaman colecciones. Entonces podemos ir agregando, ¿no? Supongamos que tenemos que hacer una consulta sobre, qué sé yo, sobre las TICs, por decir algo, ¿no? Ya.
Entonces me voy a crear una carpetita que se llame TICS. Bueno, si tengo una, voy a crear otra en sí. Ya, entonces voy a crearme una carpeta que se llama TIC. Como ven, entonces aparece ahí acá dentro de mis carpetas, ¿no? Dentro de mis colecciones aparecería eso. Aquí yo puedo ir creándome una organización, ¿no? Puedo irme creando varias carpetas dependiendo de los temas que vaya a consultar. La idea es entonces todo lo que encuentre en internet sobre las TICs, irlas metiendo dentro de esta carpeta creada. Después, si tenemos otra investigación, otra relacionada con otra materia, ¿no? Nos creamos otra carpetita y ahí voy metiendo toda la información relacionada con esa otra investigación. La idea es que después yo sepa de dónde saqué la información y ya no sea tan general, ¿no? O sea, yo ya sé que solo saqué de esas páginas que las tengo ya guardadas. Con eso entonces se me va a hacer más fácil, obviamente, generar bibliografía, se me va a hacer más fácil citar, todo eso. Ya. Esa sería una primera utilidad de Zotero, ¿no? Trabajarlo como un repositorio de datos. Ya. Obviamente la carpeta entonces que nos acabamos de crear, TICS, está vacía. ¿Cómo voy guardando la información? ¿Cómo voy llenando, digamos, la carpeta, en este caso TICS? Ya. Vuelvo de nuevo al internet, ¿no? Volvemos al internet. Y como decíamos, ¿no? Vamos a tener un tema de investigación que es sobre las TICs en general. Comúnmente lo que hacemos, ¿no? Cuando nos mandan a investigar, obviamente trabajamos con Google, mando a buscar y empiezo a ver los resultados, ¿no? Entonces, de ahí empiezo a ver qué página de pronto me sirve, empiezo a darle una pequeña revisión, ya. Entonces, bajo ese criterio, ¿no? Supongamos entonces empecé a revisar un primer resultado. Bueno, voy a esperar que se cargue. Ya. Y supongamos, ¿no? Quiero guardar esta información, quiero guardar toda la página. Ya. Aquí ya interviene entonces nuestro icono. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí simplemente le voy a dar un clic sobre el icono. Bueno, está cargando todavía y ahí de pronto ustedes van a ver que les aparece ya una ventanita, justamente esa que vemos ahí. Y aquí yo puedo escoger en qué carpeta voy a ir guardando. Entonces me dice guardando a, ahí le pongo o escojo la carpeta que hemos creado, ¿no? TICS. Un poquito mal el internet, espero no desconectarme. Bueno, voy a revisar si ya se guardó. Entonces, ¿a dónde voy? Voy de nuevo a Zotero y vemos que aquí ya la tengo a la página, ¿no? ¿Sí están viendo? Sí. Ya, me van diciendo algo porque estoy con un mensaje de que mi internet está inestable. Entonces, me van avisando. Bueno, se me creó 2 veces. Solo quería una vez, ¿no? Porque le di un clic adicional. Ya. En todo caso, puedo quitar el elemento, ¿no? Quitar el elemento de la colección porque se me duplicó. Y me quedo con uno solo. Ya. Entonces, el criterio que estamos utilizando en este caso con Zotero es cuando tenemos una página que nos interese algún recurso, lo puedo ir guardando de manera más rápida con este conector. Entonces ahí yo voy guardándole directo a una carpeta en Zotero.
esa sería la primera utilidad, ¿no? Lo estamos utilizando en este caso como un repositorio web. Acá ya depende justamente cómo vamos organizando, las carpetas que tengamos, todo eso. Y aquí ya se van poniendo los datos. Ya. Punto 2. ¿Cuál es también la otra característica de Zotero? Entonces, nos hemos bajado, digamos, una primera página, ¿no? Cuando estoy acá, obviamente estoy marcando a esa página y veo que acá en esta otra parte, en información, aquí se van a ir guardando ya las referencias bibliográficas. Entonces, automáticamente el Zotero trata de extraer la mayor cantidad bibliográfica de esa página. Entonces, me dice el tipo de elemento, página web, el título, que son las TICs. El autor de pronto no lo ve, habría que revisar bien el sitio y ponerlo manualmente. Tengo aquí el URL, el accedido. Bueno, como es una página web, de pronto no me marcan casi todos los datos. Yo tengo acá datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este que tengo tesis, aquí yo tengo un libro. Si se dan cuenta, también el icono va cambiando. Este icono es cuando son páginas web. Y aquí tengo un icono de un libro, no de un librito. Entonces, eso significa que el recurso es un libro. Ya. Cuando tengo un libro, si se dan cuenta acá, en la información obviamente me dice tipo de elemento libro, el título, el autor, la editorial, la fecha. Toda esta información la recoge automáticamente Zotero. Esto no ingresamos. Entonces, ahí radica también la facilidad que da al usuario utilizar este tipo de programas. Con la utilidad del Word nos tocaba, ¿no?, ingresar estas referencias. Nos tocaba ingresar el nombre de los autores, nos tocaba ingresar el título, la editorial, todo eso. Pero como vemos acá, con Zotero automáticamente trata de coger la mayor cantidad de datos bibliográficos. Obviamente hay veces en las que tengo que revisar y de pronto ingresar algo a mano, ¿no? Pero la mayor cantidad de datos ya automáticamente los recoge el Zotero. Listo. ¿Sí estamos viendo esto? Sí estamos entendiendo, ¿no? Ya. El siguiente paso va a ser ahora la integración justamente de Zotero ya con el Word, ¿no? Entonces, ¿dónde hacemos el documento? Obviamente en el Word. ¿Dónde vamos a citar? En el Word. Pero para poderlo trabajar, primero debemos establecer una conexión con Word. Ya. Antes de abrir el Word, voy a revisar algo acá en la interfaz de Zotero. Bueno, me voy por editar. Acá tengo preferencias. Se me abre esta ventana, ¿no? Entonces aquí yo tengo estos menús. General, sincronizar, buscar, exportar, citar avanzadas. Ya. Acá voy a trabajar con la pestaña citar. Aquí yo voy a configurar qué tipo de normativa voy a utilizar para citar. Entonces, Zotero no solo utiliza normas APA, utiliza varias otras normativas. Y vemos que aquí tengo las normas APA, la séptima edición. Entonces, va a trabajar con la séptima edición de normas APA. Acá yo tengo otra, ¿no? Estas son ASA, porque es de otra sociedad. Ya. Entonces, esto también lo podemos configurar desde el Word, pero en todo caso, aquí marcaríamos séptima edición. Ya. Pero en sí lo que queremos hacer es esta parte. Entonces, acá arriba, al lado de estilos, tengo procesadores de texto. Ya. Doy un clic ahí y acá me dice Microsoft Word.
aquí tengo que darle un clic. Aquí me dice instalar el complemento de Microsoft Word. Ya, entonces, de cierta manera, le vamos a dar un clic ahí. Y me dice instalación completada con éxito. Ya. Este sería el paso previo que debemos hacer para enlazar Zotero con el Word. Ya. Si ya hemos hecho eso, entonces ahí sí abrimos una instancia de Word. Entonces ahí vamos a abrir el Word. Esta ventanita ya le pongo OK, ¿no? La cierro esa ventana. Ya. Estoy abriendo Word. Y ustedes tienen que verificar que en la barra de menús aparezca Zotero. Ya en el Word, ¿no? Cuando se abre el Word. Entonces, en la barra de menús tienen que ver que esté un menú que se llame Zotero. Está demorando. Ya. Listo, ¿no? Bueno, estoy en el entorno de Word. Y aquí tenemos que ver entonces que en la barra de menús nos aparezca ya un menú que nos diga Zotero. Ya, entonces lo tengo aquí, ¿no? Entonces aquí ya me dice Zotero. Y tengo esta barra esta cinta de opciones. ¿Sí estamos hasta ahí? ¿Sí lo están haciendo? Profe, Dígame. ¿puede repetir cómo instaló Zotero? Lo que pasa es que esa parte no se lo escuchó, creo que mi internet se quedó. ¿Cómo instalamos el Sí, Zotero programa? con Word. No, ¿cómo enlazó Zotero con Word? Ah, ya, listo. Ya. Vuelvo a Zotero. Ya, entonces ahí estoy en Zotero. Ya. Ahí lo que vamos es a editar, a la opción editar. Aquí nos vamos a preferencias. Y acá marcamos citar. Entonces, escogemos esta opción, citar. De aquí lo que hacemos es procesadores de texto, escojo esta opción y ahí aparece este botoncito. Como ya tengo instalado, me aparece reinstalar. Ya, entonces, ahí le dan clic, ¿no? Sobre esta parte. Y bueno, ahí les va a decir que deben tener no abierto el Word. Si de pronto tienen abierto, les va a dar un mensaje que Word está abierto, habría que cerrar. Le dan clic ahí y les va a aparecer el mensaje de instalación correctamente realizada. Ya. Entonces, ahí sí abren el Word y tienen que ver en el menú que aparezca ya Zotero. Ese es el proceso. Entonces, acá en el menú, Zotero, y estas son las opciones que tenemos acá en Zotero. Listo, entonces, empecemos a trabajar, ¿no? Con el criterio de las citas. Ya, entonces, yo tengo esta definición que saco de esta página web. Voy a copiarla, ¿no? Esta definición. Ya. Obviamente habría que trabajar con los criterios que ya vimos, ¿no? Si la cita es de más de 40 palabras, si la cita es corta, y trabajar con el formato. O sea, eso sí hay que seguirlo haciendo, ¿no? Ya. Acá más que todo me voy a preocupar es en ver cómo trabajo con Zotero, pero les hago acuerdo de eso, ¿no? O sea, de ley también tenemos que seguir viendo cuántas palabras son la cita
Si la cita es larga, la cita es corta, e ir citando de acuerdo a esa normativa. Recuerden que estamos trabajando con normativa APA. Ya. Bueno. Entonces, aquí sabemos que este párrafo lo sacamos de una parte, ¿no? Lo hemos copiado textualmente. Cuando hacemos una copia textual, obviamente tengo que citar. No voy a utilizar la herramienta del Word, ¿no? Sino vamos a utilizar Zotero. Entonces, ¿qué hacemos? Vengo acá, adicionar cita. Entonces, doy un clic aquí. Voy a ver que se agregue una barra roja. Bueno, me apareció esto, ¿cierto? La primera vez me pide configurar justamente la normativa que se debe utilizar. Ya. Entonces, aquí especificamos que vamos a trabajar con normas APA, ¿no? Séptima edición. Todas estas que vemos aquí son otras normativas. Obviamente la que utilizamos nosotros es normas APA. Entonces aquí simplemente le ponemos OK. Y ahora sí, de nuevo, adicionar cita, ¿no? Me aparece este rectángulo rojo. ¿Sí lo están viendo, no? Sí. Sí, Este rectángulo rojo, entonces, me va a permitir ubicar el recurso de donde saqué este párrafo, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Acá al lado de la Z, le doy un clic. Me vengo acá a vista clásica. Y aquí me enlazo con el programa, con Zotero. Entonces, esto lo puse en Tix, ¿no? Aquí estaba en Tix. Y aquí apunto a la página de donde saqué. Si saqué de un libro, obviamente ya depende, ¿no? Si saqué de un libro, de pronto aquí tengo que ponerle la página de donde saqué. Aquí, como es una página web, obviamente no voy a poner el número de página, porque no hay. Bueno, entonces simplemente lo que hacemos aquí es darle un clic, es decir, estoy apuntando de dónde saqué esa información. Y OK. Y nos aparece esto, ¿no? Nos aparece entonces, ¿qué son las TIC, SF? Significa sin fecha. Es como están los datos que recogió Zotero. Entonces, ahí yo ya tengo el criterio de la cita. Si les funcionó a ustedes, me van comentando cualquier cosa, ¿no? ¿Podría repetir la parte una vez que aparece esa barra roja con la Z que Ya. hacemos ahí? Voy a hacer otra cita y ahí lo van a ir viendo. Bueno, supongamos entonces tengo otro párrafo, ¿no? Cualquier párrafo que he copiado de alguna parte. Y asimismo voy a citarlo, digamos así. Entonces, ahora voy a citar este segundo párrafo. Ya. Una vez que ya tenemos enlazado, ¿no? Entonces el Word, tengo ya el menú que nos dice acá Zotero, me voy por acá por Zotero, y acá en la barra, en la cinta de opciones, entonces lo que pongo es adicionar cita. Entonces, le doy un clic ahí. Nos aparece este rectángulo rojo, y lo que hacemos aquí es buscar el recurso de donde lo he sacado. Entonces aquí lo pongo vista clásica y me enlazo con el programa, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi lista de colecciones. Ya, entonces supongamos que ese otro recurso lo he sacado justamente del libro, ¿no? Aquí yo tenía un libro, supongamos lo he sacado entonces de este libro. Ya. Entonces aquí sí saqué por decir de la página 45. Ya.
En ningún momento estamos ingresando, ¿no es cierto? No estamos ingresando los títulos, los autores, nada de eso. Todo eso se está manejando, digamos, por internamente. El Zotero se encarga de eso. Entonces, simplemente, OK. Y vemos entonces que nos pone con el formato, ¿no? Autor, año de edición y número de página. Entonces, ahí estamos manejando el formato de la cita, en este caso de un libro. ¿Sí? Voy a seguir citando para luego generar la bibliografía. Entonces, supongamos, ¿no? También saqué este otro párrafo de otra parte. Entonces, tengo que citarlo. Obviamente que para poder citar ustedes deben tener la información en el Zotero, ¿no? O sea, deben, como decir, primero cargar las carpetas con la información y de ahí ya nos vamos ubicando. Ya, entonces, en este caso voy a buscar otro recurso. Creo que este es un artículo de revista o un blog. Bueno, voy a ver de qué se trata. Entonces voy a apuntar a esto. Supongamos que saqué de aquí. Ya, entonces me pone de esa forma, ¿no? La cita. Manejo de errores en Excel, Excel total 2012. Listo. Bueno. Tengo entonces en este documento 3 citas, ¿no? Estamos trabajando con Zotero. Entonces, como vemos, nos está poniendo bajo el formato que trabajamos en NormaSAP. Autor, año de edición y la página, dependiendo de si es libro, revista, página web, lo que sea. Listo. Como también hacíamos en Word, el Word nos ayudaba a generar la parte de la bibliografía o, como ya habíamos definido, la parte de las referencias, ¿no? Las referencias bibliográficas. Obviamente Zotero también nos va a ayudar en ese aspecto. Entonces, como ya sabemos, vamos a generar las referencias bibliográficas. Aquí cuando trabajábamos con Word, obviamente nos sacaba el listado, ¿no? De todos los recursos que hemos citado. Ya. Lo mismo vamos a hacerlo con Zotero. Es decir, vamos a generar también ese listado. Entonces, simplemente, una vez que ya hemos terminado de citar, ¿no? Esto obviamente se tiene que hacer al último. Ahora la opción es adicionar bibliografía. Simplemente doy un clic y automáticamente asimismo me genera este listado. Bajo el mismo criterio, ¿no? De NormaSAP, es decir, en orden alfabético los recursos, es decir, con sangría, en este caso se llama francesa, ¿no? Y con el formato, obviamente, de la norma AP. Entonces, también llegamos a establecer la parte de las referencias. Entonces, podemos trabajar con Zotero, citamos y obviamente también generamos la parte de las referencias. Si está claro cuál sería la forma de utilizar Zotero ya para las citas. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, digamos así, ahora el proceso sería el siguiente, ¿no? Cuando nos mandan a hacer una investigación, obviamente partimos de Internet, ¿no? Partimos de Google. Empiezo a recopilar datos, ¿no? Empiezo a recopilar, en este caso, más páginas. Entonces, por decir algo, me interesa, estaba revisando, veo también otra página, qué sé yo, esta otra página, ya. Y las voy guardando, ¿no? Las voy guardando de manera ordenada dentro de Zotero. Eso significa que acá en Zotero primero tengo que ir creando la estructura, creando
las carpetas, llamemos así. Acá en Zotero se llaman colecciones, pero son carpetitas, ¿no? Ya. Entonces, primero hacemos eso y luego ya ahí podemos ir, de cierta manera, ubicando todos los recursos que voy, de cierta manera, a tomar en cuenta en mi investigación, las voy guardando de esta manera. Por eso es importante tener este conector, ¿no? Con este conector, entonces yo puedo ir guardando la información. Entonces, ahí hacemos que se nos guarde. Ya tengo otro recurso, ¿no? Dentro de la carpeta TIC. Un poco lento mi internet. Y no se carga todavía. Cuando una vez que se cargue, ahí ya voy a ver que se actualiza la carpeta. Bueno, este proceso es simple, ¿no? Entonces se da ahí simplemente un clic y se va a ir guardando ya acá en la parte del Zotero. Y con eso vamos ya llenando nuestra carpeta de recursos, ¿no? Ya. Esto lo hacemos para tener más a la mano toda la información de dónde hemos sacado, ¿no? Entonces yo sé, saqué información solo de estas páginas. Por lo tanto, se me va a hacer más fácil ya el manejo de los datos. ¿Cuál es la otra característica de Zotero? Que automáticamente empieza a determinar las referencias bibliográficas. Pues aquí nos dice es una página web, este es el título, el autor, el título de la página. Bueno, me empieza a generar esta información. Por lo tanto, nosotros en este caso no la escribimos, no la ingresamos. Puede darse el caso de que necesite de pronto por ahí ir llenando algún dato. Lo puedo hacer. Entonces podemos ir llenando también datos. Bueno. Y luego la parte que enlazamos con el Word, como vemos, a través ya de la opción Zotero, y ahí voy adicionando las citas y al final generamos la bibliografía. Entonces, esta herramienta nos ayuda en ese criterio. ¿Sí está claro? Listo entonces, ¿no? Eso es lo que hemos visto entonces con esta herramienta. Como se dan cuenta, nos ayuda en la parte de la gestión de las citas y al mismo tiempo también vamos creando nuestras propias bibliotecas, nuestras propias bases de datos. Esa base de datos, esa carpeta, como decir, en donde se van guardando los recursos, luego se puede también compartir. Y de esa manera, entonces, ya las búsquedas solo se va a hacer en base a esos recursos. Bueno. Listo, entonces. Esa sería la clase del día de hoy. Y obviamente, sobre lo que hemos visto, voy a mandar, vamos a trabajar con la tarea, ¿no? Ya, entonces, explico brevemente la tarea. Ya. La tarea de esta semana va a tener dos partes. La primera parte van a hacer un pequeño resumen sobre lo que es la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0. Es decir, de la clase anterior, ¿no? Ya. Van a trabajar con un pequeño resumen en ese aspecto. Van a utilizar PowerPoint. Entonces, máximo una diapositiva para hablar sobre las características principales de lo que era la web 1.0. En otra diapositiva la web 2.0 y en otra la web 3.0. Ya, entonces, esa es una primera parte. Ahí lo hacen en PowerPoint, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido también en PowerPoint. Listo. Bueno. La segunda parte es manejar Zotero. En esta segunda parte les voy a pedir
que se creen un documento cualquiera en Word y manejemos citas, pero bajo este criterio. Entonces, primero se van a crear una carpeta en el Zotero. En esa carpeta ustedes van a guardar 10 recursos, es decir, 10 páginas web, 10, pueden ser entre páginas web, entre libros, entre artículos de revista, es decir, 10 recursos. Y luego en el Word van a citar tomando en cuenta cada recurso, es decir, en el Word debería haber 10 citas. Y luego generamos las referencias bibliográficas. ¿Sí estamos? Ya. Igual yo en la asignación les voy a escribir, ¿no? Los pasos que hay que hacer, pero de manera general sería eso. Ya. Primera parte, una diapositiva para hablar sobre una presentación, mejor dicho, para hablar sobre los criterios de la web 1.0, 2.0, 3.0. Ya, esa es una parte, ese es un archivo. Van a subirlo, obviamente, como PowerPoint. Y el otro archivo sería un Word en donde debe haber 10 citas y debe haber el listado de las referencias bibliográficas. Pero obviamente se debe trabajar con Zotero. Entonces, para hacer las 10 citas, ustedes deben cargar en alguna carpeta 10 recursos. Entonces, en base a esos recursos que ustedes cargaron, ahí hacemos las citas. ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Una pregunta. Dígame. Entonces, al final de hacer las 10 citas van las referencias, ¿no? Al último. Exactamente. Ahí, Ok. ahí iría el listado, ¿no? De todas las citas, las 10 referencias. Gracias. Ok. Listo. No sé, de pronto alguna otra pregunta. Ya, les voy a habilitar el cuestionario. Mientras hago eso, no sé, de Profesor, una pronto si... compañera le puso una pregunta por el chat. Ya voy a revisar. Ya, cuando enlazo Zotero con Word, no me sale en el Word Zotero. Ya. Hay que hacer ese proceso, ¿no? O sea, primero entramos a Zotero y ahí habilitamos la opción desde citar. Ahí nos vamos a procesadores de texto y lo instalo. Pero el Word tiene que, o sea, no tengo que abrir todavía Word. Ya. Entonces, hago ese paso y luego ahí sí abro el Word. Si de pronto todavía no le funciona eso, tendría que reiniciar Zotero. Es decir, cierre Zotero, vuelva a abrirlo y haga de nuevo el paso para ver si ahí ya aparece el menú de Zotero en el Word. A ver, estoy abriendo el aula virtual para habilitar el cuestionario. Ya, entonces estoy abriendo para habilitar el cuestionario, ¿no? Esperan un momentito.
A ver, vamos visualizando entonces. En la unidad 3, en la sección de comprobación, ya está visible lección unidad 3. Vayan revisando. Ya la están viendo, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ya, entonces, ya sabemos cuál es el criterio. Ya, antes de que ingresen, ¿no? Son 10 minutos, son 5 preguntas. Las preguntas están de manera secuencial, es decir, no pueden retroceder y no pueden adelantarse. Vayan leyendo y van contestando. Son preguntas relacionadas obviamente a la unidad 3 y está de lo que hemos visto, ¿no? Entonces está fácil. Vayan entonces ya abriendo el cuestionario, tienen 10 minutos y vayan ya haciendo. ¿Alguien tiene problemas con el acceso? ¿Ya todos ingresaron al cuestionario? Sí, profesor, buenas tardes. Yo sí tengo problemas. ¿Está malo su internet? Sí, Sí, y o sea, ni siquiera la escucho bien, de hecho. pero ¿y en el Moodle? Sí abrió. No, o sea, eso estoy haciendo y todavía se está demorando en cargar. Ya, trate de abrirlo. El cuestionario va a estar abierto hasta las 3:05. O sea, usted puede, en ese tiempo puede hacerlo. Entonces, siga intentando hacerlo. Bueno, finalmente, ¿no? Ya les dejo que trabajen ahí. Cuando se cierre el cuestionario a las 3:05, ahí van a poder ver la nota y todo el desarrollo. Entonces, de pronto, cuando finalicen, no van a ver nada. Ya a partir de las 3:05 que se cierre el cuestionario, ahí van a poder ver. Profesor, disculpe. Dígame. No me aparece el cuestionario. Actualice el aula virtual, actualice F5. Está debajo en la unidad 3, sección de comprobación. Ya actualicé y no me aparece, o sea, solo me aparece ejemplo, sección de rebote, me aparece el chat unidad, sección de construcción, no me aparece nada, sección de comprobación, tampoco me aparece nada. Ahí ya es cuestión también de su internet, porque el resto sí lo está viendo. De nuevo, F5. Salga otro paralelo, vuelva a entrar de nuevo al paralelo de acá. Trate de ver de que se actualice el aula.